Capítulo 1. El altar que despertó en la noche. Nadie en el convento había oído jamás un sonido semejante. Era un crujido profundo, como si la piedra misma se desgarrara desde dentro. Sor Isabel, que velaba en la capilla a la hora de maitines, levantó la vista del rosario y sintió que el aire le ardía en los pulmones. El altar, cubierto de polvo y cera reseca, vibraba como si un corazón palpitara bajo la piedra. Al principio pensó que era un espejismo causado por el cansancio. Pero entonces lo vio, una línea de fuego azul comenzó a dibujarse sobre la superficie del mármol. No era llama que consumiera, sino luz que respiraba. La monja retrocedió, con los dedos crispados contra la cruz de madera que colgaba de su cuello. El fuego formó letras, una a una, hasta conformar un nombre prohibido, imposible de ignorar. La escritura brillaba suspendida en el aire, como si una mano invisible estuviera grabándola ante sus ojos. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Reconocía aquel nombre. Pertenecía a un hombre del pueblo cercano. Un campesino que apenas se asomaba a misa y que, según decían, escondía pecados demasiado graves para ser confesados. ¿Por qué él? ¿Qué significaba aquella lección? La campana del convento sonó de pronto, sin que nadie la tocara. El eco se extendió por los muros como un lamento. Las demás hermanas despertaron sobresaltadas y corrieron hacia la capilla. Todas se quedaron mudas al contemplar el altar, que seguía brillando con una luz espectral. El nombre resplandecía, imposible de borrar, mientras la piedra temblaba suavemente bajo sus pies. El padre Esteban, el anciano sacerdote que servía al convento, llegó jadeante, apoyándose en su bastón. Cuando vio el altar, palideció. Se inclinó como si quisiera ocultar aquel secreto bajo su sotana. Pero era tarde, toda la congregación había visto lo mismo. «No miréis», susurró con voz quebrada. «Esto no viene de los hombres. Viene de lo alto». Pero nadie apartó los ojos. Algunas hermanas lloraban. Otras se persignaban. Y una incluso cayó de rodillas, convencida de que presenciaban una revelación divina. Isabel, en cambio, no podía dejar de preguntarse qué significaba ser nombrado por el altar. ¿Era una bendición o una condena? El fuego azul se extinguió con la misma rapidez con la que había aparecido. Solo quedó el silencio. Un silencio pesado, que parecía arrastrar consigo la certeza de que nada volvería a ser igual en aquel convento. Y mientras el nombre seguía grabado en la memoria de todos, Isabel comprendió que lo peor aún estaba por llegar, porque el altar había despertado. Y con él, un misterio que nadie estaba preparado para enfrentar. Capítulo 2. El nombre que nadie quiso pronunciar. El amanecer llegó envuelto en un silencio anómalo. Ni siquiera los gallos del pueblo cercano se atrevieron a cantar. Las campanas, oxidadas y pesadas, colgaban quietas como si también ellas aguardaran una señal. El convento entero respiraba con miedo, como si la piedra misma temiera recordar lo ocurrido la noche anterior. El padre Esteban reunió a las hermanas en la sala capitular. Sus ojos, hundidos bajo las cejas blancas, parecían llevar siglos de secretos. Sobre la mesa de madera oscura, un único cirio encendido proyectaba sombras alargadas que se movían como fantasmas. «Lo que viste anoche, Sor Isabel», dijo con voz baja, «no debe repetirse jamás en boca humana. Ese nombre no debe pronunciarse». El murmullo de las monjas se alzó como un oleaje contenido. Algunas preguntaban si era un milagro. Otras lo llamaban tentación del demonio. Nadie estaba seguro, pero todas coincidían en que el nombre, aún grabado en sus memorias, quemaba por dentro como una palabra maldita. Isabel guardó silencio. Había reconocido al campesino de inmediato, Tomás Aguilar. Un hombre de hombros anchos y mirada torva que apenas se acercaba a la iglesia. Recordó haberlo visto una vez, en confesión, negarse a hablar mientras apretaba los puños con rabia. Desde entonces, un rumor recorría el pueblo, que en su casa se escuchaban voces al caer la noche. «Si Dios lo ha señalado, ¿cómo callarlo?», se atrevió a decir Sor Clara, la más joven de las novicias. El sacerdote golpeó la mesa con el bastón, y la llama del cirio titubeó. «Porque a veces, hija mía, los designios de Dios no son para ser comprendidos, sino temidos». El eco de aquellas palabras resonó como un juicio. Sin embargo, el secreto ya se escapaba de entre sus manos. Los muros escuchan, y los muros hablan. Esa misma tarde, en la aldea, se comentaba que el altar había encendido un nombre en fuego celestial. Nadie sabía con certeza cuál, pero todos señalaban a Tomás con miradas de sospecha. Sin embargo, no se presentó en la iglesia, ni a rezar, ni a dar explicaciones. Cerró las puertas de su cabaña y encendió hogueras que ardieron hasta la madrugada. Isabel, ¿en qué? No pudo dormir. En su interior,
Una voz insistente la atormentaba: el altar no revela en vano. El nombre exige respuesta. Y con cada campanada de medianoche, esa voz se hacía más fuerte, como un susurro que nadie más escuchaba. El secreto estaba roto. El nombre que nadie debía pronunciar ya pesaba sobre cada alma. Y el verdadero significado de aquella revelación apenas empezaba a desplegar sus sombras. Capítulo 3. La niña que soñaba con ser llamada. El tercer día, cuando el rumor del altar ya recorría cada esquina del pueblo, apareció en la puerta del convento una niña de apenas 10 años. Sus cabellos negros, enredados por el viento, contrastaban con la blancura de su piel. Se llamaba Lucía. Y venía sola, con los pies descalzos y una mirada que parecía haber visto demasiado para su edad. Sor Isabel fue la primera en encontrarla. La pequeña, sin miedo alguno, alzó la barbilla y dijo con una voz clara que heló la sangre de la monja: el altar me ha llamado. Lo oigo cada noche. Dice mi nombre. Isabel retrocedió, sintiendo un estremecimiento en la nuca. Las campanas de la capilla, mudas desde hacía días, sonaron en ese mismo instante, como si confirmaran las palabras de la niña. La condujeron al padre Esteban. El sacerdote escuchó atento, aunque sus manos temblaban sobre el bastón. Lucía relató, con una calma perturbadora, cómo el altar se le aparecía en sueños, resplandeciendo en fuego azul, escribiendo su nombre una y otra vez sobre las paredes de la capilla. ¿Y qué te dice después?, preguntó el sacerdote con voz áspera. La niña sonrió, una sonrisa demasiado serena para ser infantil. ¿Qué debo esperar? Que cuando todos los nombres estén completos, yo seré la última en ser llamada. Las monjas se miraron entre sí, horrorizadas. Isabel sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía una criatura hablar con tanta seguridad de cosas que apenas comprendían los adultos? Esa noche, mientras todos intentaban dormir, Lucía se arrodilló en la capilla vacía. El altar, que permanecía frío y silencioso desde la primera revelación, comenzó a vibrar suavemente. Una luz tenue se deslizó sobre la piedra y la figura de un nombre nuevo apareció, ardiendo en azul. Pero no era el de la niña. Era otro, uno que nadie esperaba, el de Sor Clara, la novicia que había osado cuestionar al padre Esteban. El grito que brotó de su garganta resonó por todo el convento. Y cuando las hermanas acudieron corriendo, encontraron a Clara de rodillas, temblando, mientras la niña Lucía, con los ojos iluminados por el reflejo, murmuraba: lo dije, el altar nunca se equivoca. En ese instante, todos comprendieron que la llegada de la niña no era casualidad. Ella sabía algo que los demás ignoraban. Y quizá, en su inocencia enigmática, guardaba la clave del misterio que acababa de devorar la paz del convento. Capítulo 4. El elegido que huyó. El amanecer trajo un aire pesado, como si las nubes se hubieran posado sobre los tejados del convento. La noticia del segundo nombre, el de Sor Clara, había caído como un rayo en las entrañas de las hermanas. Algunas rezaban sin cesar, otras temblaban en silencio. ¿Y Clara? Clara no cesaba de llorar, convencida de que había sido marcada para algo que ni siquiera Dios podía explicar con misericordia. Pero aquella mañana ocurrió algo más. En el pueblo, la voz del altar seguía corriendo, alimentada por los rumores y el miedo. Y Tomás Aguilar, el campesino cuyo nombre había aparecido primero, tomó una decisión desesperada: huir. Nadie lo vio partir, pero los perros ladraron sin cesar y un carretero aseguró haberlo divisado cruzando el río antes del alba, con los ojos desorbitados y la piel perlada de sudor frío. Llevaba consigo apenas un hatillo y un cuchillo en la cintura, como si huyera de un ejército invisible. El elegido ha huido de la voz de Dios, susurraban los vecinos, escondiéndose tras las ventanas. Y nadie puede escapar de lo eterno. En el convento, Sor Isabel lo supo antes de que llegara la noticia. Despertó de un sueño extraño en el que veía el altar encendido, escribiendo el nombre de Tomasi. Acto seguido, borrándolo con un resplandor fulgurante. Cuando abrió los ojos, el eco de ese resplandor aún ardía en su pecho. El padre Esteban convocó a las hermanas al pie del altar. Su voz, quebrada pero firme, resonó en la capilla. El que es nombrado no puede rechazar la gracia ni la condena. Huir es negarse al designio divino. Y todo aquel que huye será alcanzado por el mismo fuego que lo nombró. Lucía, la niña, lo observaba desde un rincón con la inocencia perturbadora de quien sabe más de lo que dice. Murmuró apenas, pero lo suficiente para que Isabel la escuchara. No importa cuánto corra, el altar lo encontrará. Esa noche, mientras las hermanas intentaban conciliar el sueño, un golpe seco resonó en la capilla. Isabel se levantó y corrió hacia allí. El altar brillaba débilmente, como si sus entrañas ardieran en espera. Sobre la piedra,
Una línea de sangre fresca se deslizó lentamente, dibujando el contorno de un nombre que todos ya conocían, el de Tomás. Y debajo, como un sello final, apareció otra palabra, escrita en un idioma antiguo e incomprensible. Isabel no pudo leerla, pero supo en su alma lo que significaba: condenado. La huida había comenzado. Y con ella, la certeza de que ningún elegido podía escapar al juicio que acababa de despertar. Capítulo 5. La sangre sobre la piedra. El sol no había terminado de alzarse cuando el convento entero fue sacudido por un grito. Provenía de la aldea. Un alarido tan profundo que atravesó los muros de piedra y obligó a las monjas a interrumpir sus rezos. Sor Isabel salió corriendo hacia el portón, con el corazón golpeándole las costillas. En el aire flotaba un presagio metálico, olor a hierro, a sangre. En la plaza del pueblo, hombres y mujeres se agolpaban alrededor de un cuerpo. Era Tomás Aguilar. Había intentado huir, pero lo hallaron desplomado junto a la entrada del molino, con los ojos desorbitados y un hilo carmesí deslizándose por sus labios. Nadie había tocado su cuerpo, pero sobre su pecho estaba grabado un símbolo ardiente, idéntico a las letras que el altar dibujaba con fuego azul. Dios lo ha reclamado, murmuró una anciana, persignándose con manos temblorosas. El padre Esteban, que había llegado acompañado de varias hermanas, ordenó trasladar el cadáver al convento. Insistió en que debía reposar frente al altar, como prueba de que los designios divinos no podían ser burlados. Pero cuando colocaron el cuerpo sobre la fría piedra, ocurrió algo que heló la sangre de todos. La herida del pecho comenzó a sangrar de nuevo, y la sangre corrió por las grietas del altar como si buscara un cauce secreto. Las gotas rojas chisporroteaban al contacto con la superficie, formando símbolos que nadie comprendía. No eran palabras humanas, sino trazos de un idioma que parecía más antiguo que la misma fe que profesaban. Lucía, la niña, se adelantó con paso sereno. Sus ojos reflejaban el resplandor del altar y, como si escuchara una voz inaudible, murmuró: «Está escribiendo la profecía». Un murmullo de espanto recorrió a las monjas. Clare, aún debilitada por haber visto su propio nombre en la piedra, se derrumbó al suelo, llorando. «¿Qué nos pide el cielo? ¿Por qué a nosotros?». El padre Esteban apretó los labios y alzó las manos hacia lo alto. Su voz retumbó en la capilla, con un fervor que bordeaba la desesperación. «No preguntéis. El altar revela lo que debe cumplirse. Y nosotros solo podemos obedecer». Pero Isabel no podía apartar la vista de la sangre que seguía recorriendo la piedra, dibujando poco a poco un nuevo nombre que ninguno se atrevió a leer en voz alta. Un nombre que, sin embargo, todos reconocieron. Era de alguien que aún respiraba entre ellas. Y en ese instante comprendieron que la sangre derramada de Tomás no había sellado un final, sino abierto el principio de un juicio que avanzaba implacable, como un río imposible de detener. Capítulo 6. La profecía escondida en las cenizas. La capilla aún olía a hierro y cera cuando Sor Isabel, incapaz de dormir, decidió hurgar en la biblioteca del convento. Entre estantes húmedos y pergaminos carcomidos, encontró un cofre olvidado bajo un montón de cenizas antiguas, como si alguien lo hubiera quemado a medias y dejado allí para que el tiempo lo enterrara. Dentro había fragmentos ennegrecidos de manuscritos, letras apenas legibles que temblaban como brasas muertas. Isabel encendió un candil y comenzó a leer, con la certeza de que no debía hacerlo, pero impulsada por una fuerza más grande que su propio temor. Las páginas hablaban de un altar erigido no por manos humanas, sino por designio divino en tiempos en que la fe aún no tenía nombre. Decían que aquel altar despertaría 13 veces, y cada vez marcaría a un elegido cuyo destino se enlazaría con el fin de los días. Los nombres brillarán en fuego azul, y cada elegido cargará con una revelación imposible de soportar. Cuando el último nombre sea escrito, la voz de Dios descenderá no para salvar, sino para juzgar. Isabel sintió un frío insoportable recorrerle la espalda. 13. ¿Y si lo que vivían no era un milagro, sino el cumplimiento de una condena escrita siglos atrás? Un golpe seco resonó detrás de ella. Era el padre Esteban. Había seguido las huellas de cera que la monja dejó en el pasillo. Sus ojos ancianos se clavaron en los pergaminos. «No debiste encontrarlos», dijo con voz grave. «Estos escritos fueron prohibidos por la Iglesia. Los llamaron herejía de fuego. Pero yo siempre supe que eran verdad». Antes de que Isabel pudiera responder, Lucía apareció en el umbral. Sus pies descalzos no hicieron ruido alguno, como si hubiera sido atraída por el secreto. La niña observó los manuscritos y sonrió con la inocencia inquietante que la caracterizaba. «Yo ya los había soñado», susurró. 13 nombres. El altar aún no ha terminado. El silencio se volvió insoportable. Afuera, el viento azotó los vitrales, y la llama del candil se inclinó como si quisiera apagarse.
Isabel, con el corazón en un puño, comprendió que lo que había comenzado con un resplandor podía terminar en fuego y ceniza. El padre Esteban tomó los manuscritos con manos temblorosas y los arrojó al brasero. Pero antes de consumirse del todo, una palabra se iluminó entre las brasas: Apocalipsis. El destino estaba escrito. El altar no solo revelaba nombres, revelaba el fin. Capítulo 7. El sacerdote marcado por su propio nombre. La capilla se encontraba en penumbras cuando resonó el golpe de la campana de medianoche. Nadie la había tocado. Las hermanas despertaron sobresaltadas. Y Sor Isabel, con el corazón desbocado, sintió que algo irreparable estaba a punto de suceder. El padre Esteban fue el primero en llegar al altar. Su rostro, surcado de arrugas, reflejaba un cansancio que ya no pertenecía solo a la edad, sino al peso de un secreto demasiado grande. Se arrodilló frente a la piedra, quizá con la esperanza de detener lo inevitable. Entonces, la luz azul volvió a encenderse, más brillante que nunca, más feroz, como si quisiera arrancar de las sombras una verdad prohibida. Las letras comenzaron a formarse, despacio, en el aire denso de la capilla. Todos contuvieron la respiración. Cuando la palabra quedó completa, un silencio mortal cayó sobre las monjas. Nadie se atrevió a leerla en voz alta. Nadie, excepto Lucía. Esteban, dijo la niña, con voz clara, como si simplemente repitiera algo que ya había escuchado antes en sus sueños. El sacerdote tembló. Su bastón cayó al suelo, resonando como un martillazo de hierro. Su nombre estaba allí, marcado por el fuego del altar. Era él, el guía, el guardián de la fe, el que debía sostenerlas en medio del miedo. Ahora el elegido era el mismo. No, gritó, golpeando la piedra con sus manos huesudas. Esto es un error, un engaño del maligno. Pero el altar respondió con un pulso de luz que lo envolvió entero. Las venas de sus brazos comenzaron a arder bajo la piel, dibujando las mismas letras que brillaban sobre la piedra. Un murmullo de terror recorrió a las hermanas. Algunas lloraban, otras se inclinaban al suelo suplicando clemencia divina. Isabel, sin embargo, no pudo apartar la vista. Había en ese espectáculo algo más que castigo, una revelación. Como si el altar, en su crudeza, quisiera demostrar que nadie, ni siquiera los consagrados, estaba a salvo del juicio. El padre Esteban cayó de rodillas, jadeando. Su voz, Rod, apenas alcanzó a decir: 13, siempre fueron 13. Y yo lo sabía. Lucía dio un paso hacia adelante, sus ojos reflejando el resplandor del altar. No lo sabías todo, susurró. Tu nombre no es el final, es la llave. El resplandor se apagó de golpe, dejando la capilla en tinieblas. El eco del nombre grabado aún vibraba en los muros. Y las hermanas comprendieron que la elección del sacerdote no solo era un juicio, sino el inicio de una verdad mucho más aterradora que aún estaba por revelarse. Capítulo 8. La traición de los elegidos. La noticia de que el propio padre Esteban había sido marcado se extendió como pólvora encendida. El pueblo ya no hablaba en voz baja, murmuraba con rabia, con miedo, con la sensación de que el altar estaba desnudando cada secreto que sostenía su frágil fe. Y entre esas sombras crecientes, dos nombres ya revelados comenzaron a conspirar. Sor Clara, todavía temblorosa desde que vio arder su nombre, buscó refugio en alguien que jamás debió escucharla. Tomás Aguilar no estaba muerto del todo. O al menos, eso parecía. La noche después de su muerte, algunos aseguraban haberlo visto vagando cerca de los molinos, con la mirada vacía y la piel marcada por símbolos que brillaban en la oscuridad. Clara lo encontró allí, medio espectro, medio hombre. Su voz sonaba áspera, como arrastrada desde otro mundo. El altar no elige para salvarnos, elige para usarnos. El miedo de Clara se convirtió en furia. Si Dios los había nombrado, ¿por qué habían de aceptar un destino de condena? Juntos empezaron a tramar un plan, manipular las revelaciones, aprovechar el fervor del pueblo y presentarse como enviados que podían interpretar y controlar los designios del altar. Al principio, fue solo un murmullo. En las plazas, Clara hablaba de visiones, asegurando que Dios le revelaba lo que el altar callaba. Y Tomás, con sus heridas abiertas brillando como brasas, era la prueba viviente de que había regresado de la muerte por voluntad divina. El pueblo, hambriento de certezas, comenzó a escucharlos. En el convento, las hermanas notaron la ausencia de Clara. Sor Isabel sospechó la traición cuando escuchó a dos campesinos hablar. Ella puede detener al altar. Ella sabe cómo salvarnos. Esa misma noche, Isabel entró en la capilla y encontró a Lucía de rodillas frente al altar apagado. La niña levantó la cabeza y pronunció con calma: los elegidos se han vuelto contra lo que los llamó. Eso estaba escrito.
El altar no necesita traidores, los consume. El suelo tembló bajo sus pies. La piedra del altar brilló con una luz roja esta vez. No azul. Como si el fuego hubiera cambiado de tono para anunciar un juicio distinto. Isabel comprendió que la traición no sería tolerada. Lejos de allí, mientras Clara y Tomás levantaban a las masas en su nombre, una grieta se abrió en el aire de la capilla. El altar estaba listo para responder. Y su respuesta sería implacable. Capítulo 9. La mujer que no debía estar en la lista. El aire del convento estaba enrarecido. Como si cada respiración trajera consigo un presagio de ruina. Tras la traición de Clara y la aparición espectral de Tomás, las hermanas apenas se atrevían a salir de sus celdas. Pero el altar no descansaba. Aquella noche, cuando el reloj marcó la tercera campanada después de la medianoche, la piedra volvió a arder. El resplandor azul iluminó la capilla vacía y escribió un nuevo nombre. Isabel, que velaba en silencio. Lo leyó primero. Se llevó la mano al pecho, sintiendo que el mundo se le partía en dos. El altar había pronunciado un nombre prohibido. Un nombre que jamás debería figurar en ninguna revelación. María de los Dolores. Una mujer excomulgada años atrás. Acusada de herejía, brujería y profanación de sacramentos. Había sido expulsada del pueblo con gritos y piedras. Y nadie volvió a verla. Su recuerdo permanecía como una cicatriz en la memoria colectiva. Un tabú del que nadie quería hablar. Pero al amanecer, cuando el rumor ya corría como pólvora, una figura apareció en el camino polvoriento que conducía al convento. Era ella, con la piel curtida por los años de exilio y los ojos encendidos de un fuego extraño. Avanzaba despacio, apoyada en un báculo tallado con símbolos incomprensibles. El pueblo se agitó como un enjambre. Algunos huyeron, otros arrojaron insultos, pero nadie se atrevió a tocarla. El simple hecho de que estuviera de pie, caminando hacia el altar que la había nombrado, parecía prueba suficiente de que un poder más grande la sostenía. El padre Esteban, aún debilitado desde que el altar lo marcó, salió a enfrentarla. Su voz temblaba entre el deber y el miedo. «Tú no puedes estar aquí. Estás maldita». María sonrió. Una sonrisa amarga, casi desafiante. «Maldita por los hombres». «Sí, pero ahora nombrada por el altar. ¿Quién se atreverá a negar lo que Dios mismo ha escrito?». Las hermanas murmuraban aterradas. Isabel, sin embargo, percibió algo más en aquella mujer. No era simple arrogancia, ni siquiera venganza. Había en su mirada un conocimiento antiguo, como si llevara años aguardando precisamente ese momento. Lucía se acercó entonces, con la serenidad inquietante de siempre. Miró a María de frente y dijo con voz clara: «Tú no fuiste excomulgada por tus pecados, sino porque sabías demasiado». El silencio cayó como un manto sobre todos. María asintió despacio, y sus ojos se posaron en el altar que ya ardía débilmente, como un corazón latiendo en espera. El regreso de la mujer maldita no solo desafiaba la fe del pueblo, también abría la puerta a un secreto más grande, oculto bajo capas de mentira y ceniza. El altar lo había decidido, hasta los desterrados tendrían un lugar en la lista de los elegidos. Capítulo 10. Los nombres que se borraban. El amanecer llegó con un presagio distinto, un silencio tan hondo que ni los pájaros se atrevieron a cantar. El convento entero se reunió en la capilla, pues el altar había vuelto a brillar durante la madrugada. Pero esta vez no para escribir, sino para borrar. Sor Isabel fue la primera en darse cuenta. Allí, donde antes ardía el nombre de Tomás Aguilar, no quedaba más que una mancha gris, como ceniza incrustada en la piedra. Y mientras todos lo observaban, lentamente, otra línea de luz se desvaneció, la que llevaba el nombre de Sor Clara. «Se están borrando», gritó una de las novicias con voz quebrada. El padre Esteban se acercó tambaleante, sus manos temblando sobre el bastón. La palidez de su rostro revelaba un terror que no trataba de ocultar. «No es un olvido», susurró. «Es un juicio». Poco después llegó la noticia desde el pueblo: Tomás había sido encontrado muerto de nuevo, esta vez sin rastro de vida en sus venas. No quedaba en él más que una cáscara vacía, un cuerpo que ni siquiera la tierra quería recibir. Y en el convento, Sor Clara comenzó a enfermar de manera inexplicable. Su piel se volvió ceniza, sus ojos perdieron el brillo, y su voz apenas era un hilo que repetía entre delirios: «Yo no quise traicionar, fue el altar, fue el altar». Isabel comprendió que los nombres no eran solo marcas, eran cadenas. Quien se borraba de la lista quedaba arrancado de la gracia, condenado a desaparecer tanto en la tierra como en la memoria de los hombres. María de los Dolores, la mujer excomulgada, observaba todo con un gesto ambiguo, mientras las hermanas lloraban por Clara. Ella se inclinó hacia Lucía y murmuró: «El altar escribe, pero también corrige. No todos los elegidos llegarán al final».
La niña la miró con una calma aterradora. No lo entiendes. Los que se borran no desaparecen. Solo cambian de lugar. Nadie pudo preguntarle qué significaba aquello, porque en ese instante el altar volvió a resplandecer. Las letras que formaban el nombre del padre Esteban titilaron como una llama a punto de extinguirse. El sacerdote cayó de rodillas, sudando frío, mientras las hermanas gritaban en pánico. El nombre aún no se había borrado. Pero la advertencia estaba clara, incluso los vivos podían ser devorados por el silencio del altar. La piedra sagrada, que antes todos creían un puente hacia lo divino, se revelaba cada vez más como una boca insaciable que decidía a quién recordar y a quién condenar al olvido eterno. Capítulo 11. El niño nacido con un nombre escrito en la piel. La noche era espesa, cargada de presagios, cuando un golpe desesperado resonó en las puertas del convento. Sor Isabel corrió a abrir, temiendo lo peor. Allí, bajo la lluvia, estaba un campesino con el rostro desencajado. En sus brazos llevaba un recién nacido envuelto en telas empapadas. «¡Ayudadnos!», gritó. «Mi mujer murió en el parto, y este niño no es normal». Las hermanas lo rodearon, rezando en voz baja. Cuando retiraron las telas, un murmullo de espanto recorrió la capilla. Sobre la espalda del bebé brillaban caracteres luminosos, las mismas letras incandescentes que el altar había escrito en la piedra. Lucía, que observaba desde las sombras, sonrió con la calma perturbadora que ya se había vuelto su sello. «Ya está marcado», susurró, antes de respirar. «Ya pertenece al altar». El padre Esteban, debilitado y enfermo desde que su nombre titiló, apenas pudo sostenerse en pie. Se acercó al niño con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de ternura, sino de miedo. Nunca debió llegar tan lejos. El campesino cayó de rodillas, suplicando. «Dígame qué significa. ¿Es un milagro o una maldición?». Isabel, con el corazón encogido, comprendió que aquel niño no era un elegido más, sino el testimonio viviente de que el altar ya no necesitaba piedra para escribir. La carne misma era su pergamino. En ese instante, el altar vibró como un trueno contenido. La luz azul se encendió y escribió un nuevo nombre sobre su superficie. Esta vez, no era el de un adulto, ni de una hermana, ni siquiera de alguien aún consciente de su destino. Era el nombre del niño. El resplandor inundó la capilla y la criatura, en brazos de Isabel, abrió los ojos por primera vez. No lloró, no rió, solo miró el altar con una fijeza sobrehumana, como si ya entendiera aquello que nadie más podía comprender. María de los Dolores, la excomulgada, avanzó un paso, estremecida. «Ese niño no es un elegido», dijo con voz grave. «Ese niño es el último sello». Lucía la corrigió, clavando su mirada de fuego en la mujer. «No, él no cierra nada. Él abre lo que falta». Las campanas repicaron solas, desgarrando el aire. El pueblo entero despertó, mientras en la capilla todos comprendían que la llegada de ese niño no era un accidente. Era la señal de que el final estaba más cerca de lo que jamás imaginaron. Capítulo 12. El último nombre. La capilla estaba en penumbras cuando el altar volvió a palpitar. No fue un destello como los anteriores, sino un rugido de luz que atravesó los vitrales y tiñó de azul el cielo entero. El aire olía a ceniza, a hierro, a tormenta. Nadie durmió esa noche. El convento entero se reunió frente a la piedra sagrada, temblando de anticipación. El padre Esteban, debilitado, apoyaba todo su peso en el bastón. Sor Isabel sentía que cada campanada de su corazón la acercaba a un abismo sin fondo. Lucía, la niña, permanecía en silencio, con una serenidad que resultaba insoportable. El recién nacido, en brazos de una novicia, no lloraba, sus ojos brillaban como espejos encendidos. De pronto, el altar comenzó a escribir. Las letras no surgieron una a una, sino todas al mismo tiempo, como un grito grabado en fuego. La luz cegó a las monjas, y cuando por fin pudieron mirar, lo vieron: un solo nombre, extendido como un juicio definitivo. Sor Isabel. El frío le atravesó el alma. Su nombre ardía en azul sobre la piedra, rodeado de símbolos que parecían latir como venas de fuego. Las hermanas se apartaron de ella como si estuviera marcada por la peste. El padre Esteban trató de acercarse, pero sus fuerzas lo abandonaron y cayó de rodillas, gimiendo. «El último nombre. La profecía se cumple». Isabel sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Todo lo que había temido desde la primera revelación desembocaba en ese instante. Quiso rezar, pero no encontró palabras. El silencio del altar era más fuerte que cualquier oración. Entonces Lucía habló, con voz clara y poderosa. «Siempre fuiste tú. Desde el principio. El altar escribía para llegar a tu nombre.
Los demás eran solo pasos en el camino. La excomulgada, María de los Dolores, dio un paso al frente. Sus ojos, encendidos de un fuego secreto, se clavaron en Isabel. Tu destino no es ser elegida, es ser la llave. El altar se abrirá contigo. De pronto, la piedra tembló. Una grieta recorrió el mármol. Y la sangre que había manado en noches pasadas volvió a brotar, recorriendo las letras hasta envolver el nombre de Isabel en un resplandor carmesí. El niño comenzó a llorar por primera vez. Un llanto tan agudo que hizo vibrar las vidrieras como si fueran a estallar. Sor Isabel comprendió, con un terror lúcido, que no había sido escogida para salvar ni para condenar, sino para abrir la puerta que separaba lo humano de lo eterno. El altar ardió, y la capilla entera se estremeció como si estuviera a punto de desplomarse. Y en medio del caos, solo una certeza quedó grabada en todos: la revelación no había terminado. Recién comenzaba. Capítulo 13. El pueblo que ardió en silencio. El amanecer no trajo calma. Sobre el convento pesaba un silencio imposible, tan denso que hasta el canto de los gallos se extinguió en la garganta. Sor Isabel permanecía arrodillada frente al altar, todavía aturdida por haber visto su nombre escrito en fuego y sangre. La piedra vibraba bajo sus manos, como si respirara. Sabía que su destino ya no le pertenecía. Fue entonces cuando se escuchó el primer grito en el pueblo. Las hermanas corrieron hacia los ventanales y vieron cómo las casas comenzaban a iluminarse. No con las lámparas de aceite, sino con un resplandor rojizo que brotaba desde dentro, como si cada muro ocultara un incendio secreto. Sin humo, sin chispa, solo fuego contenido. Los campesinos huían hacia la plaza, pero allí el suelo se abrió en grietas que resplandecían con la misma luz carmesí del altar. El eco de los rezos se convirtió en un murmullo desesperado, y el aire olía a madera quemada aunque nada ardiera realmente. El padre Esteban trató de salir, arrastrando su cuerpo debilitado. Su voz se quebraba al gritar: «El altar ha extendido su juicio, ya no solo a nosotros, sino a todos». María de los Dolores observaba desde la entrada del convento. Su rostro no mostraba sorpresa, sino una aceptación amarga. «El pueblo fue elegido mucho antes que nosotros», dijo con voz firme. Solo que nadie quiso verlo. Lucía, la niña, se adelantó, y sus ojos brillaban como brasas vivas. «No es fuego para destruir», susurró. «Es fuego para revelar». En ese instante, los gritos cesaron. Los hombres y mujeres en la plaza quedaron inmóviles, con la piel bañada en el resplandor rojizo. En sus frentes comenzaron a aparecer letras, los mismos signos que el altar grababa en la piedra. Uno a uno, los aldeanos fueron marcados. Nadie hablaba. Nadie corría. Era un pueblo entero convertido en escritura. Sor Isabel sintió un vértigo insoportable. Su nombre ya estaba en el altar. Y ahora veía cómo las llamas sagradas se extendían más allá de los muros del convento. Comprendió que el juicio no era selectivo, sino total. El altar no distinguía entre santos y pecadores. Todo era parte del mismo libro ardiente. Cuando la última campana sonó al mediodía, el pueblo entero estaba en silencio. Las casas resplandecían como brasas sin consumir, y los cuerpos inmóviles eran estatuas vivientes de luz y condena. Desde lo alto de la colina, el convento contemplaba aquel paisaje irreal, un pueblo que ardía, pero sin fuego, sin humo, sin ruido, solo el silencio absoluto de un sacrificio que nadie pidió y que, sin embargo, había sido escrito desde siempre. Isabel cerró los ojos, comprendiendo que aún quedaba más por revelarse, porque lo que habían presenciado no era el final, sino la antesala de una verdad que los superaba a todos. Capítulo 14. Los ángeles que escribieron en la oscuridad. La noche cayó sobre un pueblo inmóvil, petrificado en aquel silencio de fuego. Desde el convento, las hermanas contemplaban el resplandor rojo que aún latía en las casas como brasas sin humo. Nadie se atrevía a bajar. Nadie osaba romper el murmullo invisible que lo envolvía todo. Sor Isabel, con el alma desgarrada, permanecía en la capilla frente al altar. Su nombre aún ardía en la piedra, rodeado de símbolos incomprensibles. Y fue allí, en la penumbra, donde lo escuchó por primera vez, un susurro múltiple, como si 1000 voces hablasen al unísono desde el interior del mármol. «No somos Dios», decían, «somos los que escriben en su nombre». El aire se congeló. La luz azul volvió a encenderse. Pero esta vez no formó palabras en la piedra, sino figuras que se desplegaron en las paredes de la capilla. Sombras aladas, inmensas, con rostros ocultos por velos de oscuridad. Ángeles, pero no los de los cuadros dorados, sino heraldos de juicio, con ojos que parecían vacíos y plumas manchadas de ceniza. Isabel retrocedió, con el corazón golpeando su pecho. Lucía, la niña, permanecía de pie en el centro de la sala, serena,
como si los hubiera esperado desde siempre. Ellos son los escribas, anunció con voz firme. Los que registran lo que debe cumplirse. Los que borran lo que ya no merece memoria. El padre Esteban, arrodillado, lloraba como un niño. ¿Entonces no es la voz de Dios? ¿Todo este horror, son ustedes? Una de las sombras se inclinó hacia él. No hablaba con sonidos, sino con pensamientos que desgarraban la mente. Dios calla. Nosotros llenamos el silencio. Lo escrito en el altar no es promesa, es sentencia. María de los Dolores, la excomulgada, alzó su báculo con temblor y gritó: «Mentira, sois emisarios caídos, no mensajeros celestiales. Usurpáis el nombre del Altísimo». Las sombras se agitaron, y la capilla entera tembló como si fuera a derrumbarse. El altar brilló con un rojo hirviente, y las letras de todos los nombres comenzaron a convulsionar como si quisieran arrancarse de la piedra. Isabel comprendió en ese instante la verdad que tanto había temido. No era Dios quien hablaba a través del altar, sino los ángeles oscuros que reclamaban para sí el poder de decidir. Y ella, cuyo nombre era la llave, estaba destinada a abrir aquello que mantenían sellado en lo profundo. El silencio regresó de golpe, pero ahora cargado de una certeza aterradora. Lo peor aún no había comenzado, porque los escribas de la oscuridad no habían terminado de escribir. Capítulo 15. La herencia de los elegidos. El pueblo seguía en silencio, convertido en un campo de brasas humanas. Cuando Sor Isabel comprendió que la historia no terminaría con ellos, el altar no había marcado 13 nombres para cerrar un ciclo, sino para abrir otro que atravesaría generaciones enteras. Las sombras aladas se habían desvanecido, pero su eco persistía en las paredes de la capilla. Lucía, la niña, miraba el altar con una serenidad que helaba la sangre. Lo escrito no muere, dijo. Pasa de carne en carne, de sangre en sangre. El recién nacido, aún en brazos de la novicia, comenzó a agitarse. Sus ojos, demasiado conscientes para su edad, brillaron como espejos en los que danzaban símbolos de fuego. De pronto, las letras que habían marcado su espalda se encendieron de nuevo, y un murmullo antiguo resonó en el aire. María de los Dolores, con el rostro desencajado, comprendió lo que aquello significaba. El altar ya no necesita piedra, ni convento, ni pueblo. Ha sembrado en ellos, en su descendencia. El juicio no acabará aquí. El padre Esteban, exhausto y vencido, cayó de rodillas. Su voz apenas fue un hilo. Entonces, hemos condenado a los que aún no han nacido. La piedra vibró como un corazón furioso. Los nombres grabados comenzaron a desprender chispas, elevándose al aire como si buscaran nuevos cuerpos donde alojarse. Isabel sintió uno de esos destellos rozarle la frente, y por un instante vio un futuro imposible, aldeas enteras marcadas, niños naciendo con la piel escrita, ciudades ardiendo en silencio como el pueblo esa madrugada. El terror la desgarró, pero también una certeza amarga. No había forma de detenerlo. El altar era solo la primera puerta, y ella, con su nombre, había sido la llave para abrir todas las demás. Lucía se acercó a Isabel y tomó su mano. No luches contra ello, susurró. Lo que arde en ti arderá en los que vendrán. Esa es la herencia de los elegidos. Afuera, el pueblo seguía iluminado por un resplandor rojo, sin humo ni ceniza, un incendio detenido en el tiempo. Y desde lo alto del convento, las hermanas contemplaron cómo la oscuridad del horizonte se iluminaba poco a poco con otros destellos distantes, como si más pueblos comenzaran a arder en silencio. El altar había cumplido su propósito. Lo escrito se había sembrado, y la humanidad entera acababa de heredar una condena que no podría borrar jamás. Epílogo. La semilla del fuego. Pasaron semanas. Aunque nadie supo contarlas con certeza, el tiempo parecía haberse roto desde aquella última revelación. El convento quedó vacío de oraciones. Las monjas apenas se atrevían a hablar, como si cualquier palabra pudiera ser escrita en el altar. El pueblo, inmóvil bajo el resplandor rojo, se había convertido en un recordatorio perpetuo del juicio. Nadie entraba ni salía, las casas eran tumbas vivientes, y las calles, corredores de silencio. Sor Isabel, marcada como la llave, sentía el fuego latir bajo su piel. Cada noche soñaba con lugares que jamás había visto, ciudades lejanas, montañas desoladas, mares embravecidos. Y en todos esos sueños, la misma visión, niños naciendo con nombres brillando en su carne, como cicatrices sagradas. Lucía seguía a su lado, siempre vigilante. Una madrugada, al pie del altar apagado, le dijo con una calma imposible: «Esto no ha terminado.
Lo que comenzó aquí se repetirá. El altar era solo la primera página. El libro entero aún espera ser abierto. Isabel no respondió. Sabía que la niña tenía razón. El resplandor que había consumido al pueblo ya se extendía más allá de los horizontes. Había escuchado rumores de aldeas donde las campanas repicaban solas y donde las piedras lloraban nombres desconocidos. El mundo entero estaba siendo escrito. Antes de que el candil se apagara, Isabel miró al recién nacido, que dormía en una cuna improvisada. Sobre su espalda, las letras ardían suavemente, como brasas que nunca se extinguirían. Y en ese brillo silencioso comprendió que ya no eran 13 los elegidos. Ahora serían incontables. El epílogo no era un final, era apenas un prólogo para algo mucho mayor, porque la herencia del altar ya no pertenecía a un convento olvidado, sino a la humanidad entera.